Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer esta aplicación que tengo aquí. Es una aplicación que utiliza GetX como manejador de estado. También esta aplicación utiliza Firebase Authentication para poder iniciar sesión con cualquiera de estos proveedores. Vamos a iniciar ahorita sesión anónimamente. Utilizamos Firestore para guardar el nombre, el apellido y la edad. Y utilizamos Firebase Storage para guardar la imagen. Vamos a guardar aquí un usuario que se llame Juan Amaney y edad 30. Y vamos a seleccionar una imagen. En este momento, cuando le doy clic Save, la imagen se está subiendo a Firebase Storage y también esta información se está guardando. Ya en este momento se guardó la información. Si cierro sesión e inicio sesión, ahorita inicié sesión anónimamente. Ahora vamos a iniciar aquí con Google, con mi usuario que ya tenía antes. Como pueden ver, aquí ya hay otro nombre. Mi nombre Yayo Arellano 24. Otra imagen. Puedo cambiar la imagen por otra persona. El usuario que ahorita creamos, Juan Camaney, no, ya no podemos acceder a él porque habíamos iniciado sesión anónimamente. Vamos a regresar otra vez aquí a Gerardo a ver si cambió la imagen. Sí, voy a iniciar otra vez sesión anónimamente y va a ser un usuario totalmente nuevo. Bueno, ¿cómo funciona esta aplicación? Vamos a ver cómo funciona. Cuando el usuario abre la aplicación, va a haber un splash screen donde vamos, en el momento que se abre el splash screen, nosotros estamos verificando si el usuario inició sesión o no. Si ya inició sesión, bueno, navegamos al home screen. Si no ha iniciado sesión, navegamos a esta parte donde está la introducción de la aplicación, donde están los proveedores que ahorita vimos que eran Google, Facebook y otros. Aquí mismo podemos iniciar sesión con email que tenemos que escribir. Déjenme hago un poco más grande esto, nuestro email y la contraseña, o podemos crear una cuenta nueva con email y después de crearla o después de iniciar sesión navegamos al home screen. Entonces, para hacer nosotros esta aplicación necesitamos una arquitectura que va a ser de esta forma. Vamos a separar nuestro proyecto en tres diferentes capas que van a ser la capa de datos, la lógica de negocios y la capa de presentación. En la capa más baja, que es la de datos, es la que se conecta directamente con Firebase. Esta capa se divide en dos subcapas donde tenemos los providers y los repositorios. Luego tenemos la lógica de negocios, que es donde vamos a tener todos los controladores de X. Y por último tenemos la capa de presentación, que es donde tenemos todos nuestros widgets. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto, vamos a empezar con nuestro proyecto. Para comenzar, yo aquí tengo un proyecto nuevo. Vamos a ver, tiene el código por defecto, que es la aplicación del contador. Vamos a correrlo nada más para ver. Ok, aquí podemos ver que es la aplicación del contador. Lo primero que vamos a hacer en este video, en este tutorial, es vamos a ir a la página de Firebase, que ya la tengo aquí abierta, y vamos a crear un proyecto nuevo. A este proyecto lo voy a llamar Flutter. Le damos continuar. Después aquí le damos continuar. Aquí nos pide seleccionar una cuenta. Voy a crear esta que dice default. Crear proyecto. Muy bien. Ahora damos clic en continuar. Y lo primero es aquí a la sección de Authentication. Y vamos a darle Get Started.
esta interfaz de usuario es nueva para mí. Bueno, vamos a habilitar Google. Aquí nos pide un email. Voy a seleccionar mi correo por defecto. Vamos a habilitar Facebook. Bueno, ahorita no, todavía no tengo estos parámetros. Vamos a habilitar eh, email y también vamos a habilitar anónimo. Ok, ahora vamos a habilitar Firestore. Le damos clic en crear database y luego tenemos dos opciones. Una que dice Production Mode nos fuerza a tener que escribir las reglas. Entonces vamos a iniciar en Test Mode y aquí las reglas nos permiten escribir por los próximos 30 días. Entonces le damos clic en Next y nos pide un location. Vamos a seleccionar el que esté más cerca a nosotros. En mi caso yo estoy en Taiwán y no sé cuál seleccionar, así que voy a seleccionar Asia. Déjenme ver. Bueno, cualquiera que diga Asia. Y le voy a dar Enable. Recuerden, ustedes tienen que seleccionar el que esté más cerca a donde están ustedes. O si su aplicación la van a usar, por ejemplo, en Europa, entonces seleccionen una location que esté en Europa. Muy bien, vamos a ver las reglas. Sí, está bien. Ahora también vamos a habilitar storage. Y aquí a lo mejor no nos deja escribir, vamos a ver. Entonces las reglas, aquí dice la regla que cualquier usuario que esté autenticado puede escribir. Entonces todo está bien aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar aquí una aplicación. Vamos a agregar una aplicación de Android. Nos pide el nombre del paquete. Entonces vamos aquí a Flutter, al proyecto de Flutter. Y voy aquí a la carpeta de Android y Build Gradle. Y el nombre del paquete es, tengo que ir aquí adentro de App, Build Gradle. Y es el Application ID, que es todo esto que está aquí. Lo copio y lo voy a pegar. Luego el nombre de la app es opcional, no lo voy a poner. Y este lo vamos a agregar para que el inicio de sesión con Google funcione. Entonces, regresamos aquí. La forma para mí más sencilla de hacer esto es aquí en la terminal. Vamos a escribir, vamos a navegar hacia la carpeta de Android y luego vamos a correr el comando de Gradle W y sign in report. Y aquí ya nos da los parámetros. Como vamos a estar corriendo la app en debug, vamos a utilizar este que es Android Debug Key. Y voy a copiar este número que está aquí y lo pego por aquí. Y ahora sí, Register App. Voy a bajar este archivo. Muy bien. Ahora este archivo que se llama Google Services JSON. Déjenme, lo vamos a copiar aquí en esta carpeta de Android de nuestro proyecto de Flutter. Entonces, déjenme lo busco. Lo pego aquí. Listo. Ahora vamos a ir al archivo pubspec que está aquí. Y lo que voy a hacer es, primero voy a borrar todos estos comentarios que no sirven para nada. Entonces borro todo esto. Todo esto lo borro. Cupertino icons no los vamos a usar, así que lo borro. Ok. Voy a hacer el font también un poco más pequeño. Ahorita está en 18, tal vez 17.
Ahora vamos a agregar algunas dependencias que vamos a utilizar, como GetX o Firebase. Entonces, este, primero ponemos GetX, después ponemos las librerías de Firebase. Necesitamos Core, necesitamos Authentication, Storage, Firestore, Google Sign In, y también vamos a utilizar Facebook Authentication. También lo que voy a agregar ahorita son unas imágenes que son estas que están aquí. Tenemos las que vamos a usar en el intro y también unas que son para el login. Esto no se ve, está todo blanco, pero es un icono de email y este es el icono de Facebook. Entonces, primero agrego el path, que sería aquí, y voy a copiar esta carpeta y la voy a pegar aquí. Y aquí ya tengo los assets. Vamos a ver. Email, Facebook, Google, ok. Y ahora sí ya le puedo dar aquí en PubGet. Ahora vamos a ver la documentación de Firebase para ver qué es lo que tenemos que configurar en Android. Ahorita estamos trabajando sobre Android. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es copiar esta línea de código dentro del archivo Gradle que está en la carpeta Android. Entonces voy a la carpeta Android, aquí está. Y aquí tenemos un archivo build.gradle y lo tenemos que copiar aquí abajo. A ver, déjenme copiar nada más esta línea. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Copiar esta línea de código en el archivo build.gradle que está en el directorio app. Entonces abro aquí app y aquí hay otro build.gradle. Y aquí lo tengo que copiar en esta parte. Abajo de estos tres apply. ¿Qué más tenemos que hacer? Ok, lo que dice aquí básicamente es si nuestro min es de SDK es 16, tenemos que habilitar esto. Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Y también tenemos que agregar esta librería. Y esta va por acá. Y bueno, no vamos a usar el Emulator Suite. Ok, entonces parece que ya está todo bien. Ahora sí ya puedo cerrar todo esto que está aquí. Antes de empezar a programar, voy a crear la estructura de nuestros archivos. Entonces voy a crear diferentes directorios. El primero se va a llamar controllers. Aquí vamos a poner todos los controladores de Grex. Después voy a crear otra carpeta que se va a llamar providers. Esto es parte de la capa de datos. También voy a crear otra carpeta que se llama repository. También es parte de la capa de datos. Voy a crear una carpeta que se va a llamar UI, que es la capa de presentación. Y aquí vamos a poner todos nuestros widgets. Voy a crear una capa de datos, digo, una carpeta que se llame model. Aquí vamos a poner nuestros objetos, nuestras clases, por ejemplo, usuario o perro, gato, etcétera. Pero en este caso solo vamos a utilizar, como es un proyecto muy sencillo, vamos a crear solo una clase. Vamos a crear también aquí una clase que se va a llamar Navigation. Y bueno, ya es todo. Vamos a ver la arquitectura una vez más. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a programar desde la capa más baja, que es la capa de datos. Entonces comenzamos creando un provider, después los repositorios. Después nos movemos a la lógica de negocios y después la capa de presentación. Y lo primero que vamos a hacer es crear un modelo que sería, vamos a ver otra vez aquí el mockup. Vamos a tener un usuario
Entonces vamos a necesitar un nombre, el ID, el apellido. También le vamos a poner la edad, la imagen. Entonces lo que vamos a hacer es crear una clase user y esta clase es una representación de lo que vamos a guardar en la base de datos. Creamos la clase users y este user va a tener las propiedades de ID, de nombre, el apellido y la edad. También va a tener una propiedad para guardar la imagen. Si se fijan, aquí hay un signo de interrogación. Esto quiere decir que esta imagen puede ser null. Esto es parte de null safety. También vamos a crear un constructor donde le pasamos todos los parámetros ID, nombre, last name, edad y la imagen que es opcional. Y después lo que vamos a hacer es crear una función que nos va a ayudar a pasar este objeto a un mapa para poderlo guardar en Firebase. Esta función la voy a llamar to Firebase Map y recibe aquí una imagen opcional y nos va a regresar un mapa de strings y objeto aquí es un objeto es cualquier tipo, puede ser string, entero, etcétera. Y también es opcional. Entonces regresamos un mapa y va a regresar la llave primero es ID, después nombre, nombre, last name, age y image. Y cuando vayamos a guardar a Firebase, bueno, más adelante lo vamos a ver, este, podemos guardar la imagen nueva o la imagen que ya existía. Esto que está aquí quiere decir, si esta variable es nula, entonces utiliza esta que está aquí. Y otra función que vamos a hacer es cuando revisamos un mapa de la base de datos de Firebase, lo tenemos que guardar a un objeto de este tipo. Entonces voy a crear este constructor y le vamos a decir que si este objeto data tiene ID, que lo convierta a string y lo guarde en la variable ID. Y así le vamos a hacer para cada parámetro, para el nombre, para el apellido, para la edad, para la imagen, que la imagen puede ser opcional. Y con esto ya terminamos nuestra clase myuser. Una cosa más que tenemos que hacer en esta clase es sobreescribir equals, pero hay una librería que nos va a ayudar a hacer eso. Se llama Equate, no sé cómo se dice en inglés. Loader Equatable. Equatable creo que se dice. Entonces la vamos a copiar. Luego la vamos a agregar. Le doy aquí PubGet. Aquí le damos en Extends Equatable. Equatable. Y tenemos que sobreescribir una función que se llama, bueno, aquí me da la opción, se llama props. Y aquí vamos a borrar esto y vamos a ponerle todos los parámetros que son ID, nombre, last name, age y la imagen. Esto quiere decir que si se comparan dos objetos y estos dos objetos, alguna de estas variables es diferente, significa que son diferentes, aunque tengan el mismo ID. Por ejemplo, si hay dos objetos ID1 y ID1, se supone que son los mismos, pero pueden tener una imagen diferente, porque alguno puede estar actualizado y el otro puede estar desactualizado. Entonces, por eso utilizamos esto, comparamos todos los parámetros
para arreglar esto y este que dice aquí un warning. Este constructor, digo, si este constructor puede ser const. Vamos a crear ahora un provider que vamos a llamar aquí Firebase Provider. La clase se llama Firebase Provider. Y lo primero que vamos a hacer es crear un getter para obtener el usuario actual. Entonces creo este user get current user y voy a utilizar la librería de Firebase para ver si hay un usuario que haya iniciado sesión. Si no existe, o sea, si el usuario es nulo, lo que voy a hacer es lanzar una excepción que va a decir el usuario no ha iniciado sesión y si no es nulo, pues regreso el usuario. Ahora voy a crear otros getters para tener la librería de Firestore y otro para el storage. Esto lo hago para cada vez que vaya a utilizar Firestore no tener que escribir todo este código. Voy a crear una función también que se va a llamar getMyUser. Esta función puede regresar un usuario o puede regresar nulo, por eso ponemos aquí el signo de interrogación y regresa un future. Más bien esta función regresa un future que puede tener un usuario que puede ser nulo. Y lo que voy a hacer dentro de esta función es utilizar Firestore para leer un documento que va a estar en la ruta user y el ID del usuario. Y hago get, esto me regresa un snapshot. Y este snapshot voy a verificar si existe. Si sí existe, significa que sí me regresó datos. Entonces voy a regresar a my user y con la función que creamos antes le paso el snapshot, el data. Y si no existe, entonces regreso nulo. Bueno, ahora vamos a crear esto es para leer la base de datos. Ahora vamos a crear una función para escribir en la base de datos. Entonces, esta función se va a llamar SaveMyUser y le vamos a pasar aquí un usuario y un archivo que es la imagen. Pero como pueden ver aquí, el archivo es opcional, por eso tiene un signo de interrogación, porque puede ser nulo. Y para escribir necesitamos crear una referencia a Firestore, entonces creo un documento que va a ser, que va a estar en la ruta de user y el UID del usuario actual. Si se fijan, esta ruta para escribir y la ruta para leer es la misma. Ahora lo que voy a hacer es, si esta imagen no es nula, la tengo que guardar en Firestore. Así que lo primero, la tengo que guardar en Firebase Storage. Así que lo primero que voy a hacer es verificar si la imagen no es nula. Si no es nula, entonces voy a crear esta ruta de la imagen. Esto es el lugar en Firebase Storage que se va a guardar. Se va a guardar en este lugar, en el ID del usuario, profile y el nombre de la imagen. Después creo una instancia de una referencia con storage. Después le pongo put file. Aquí es cuando ya se está subiendo. Después voy a obtener la URL y aquí va a estar la URL de la imagen que ya está en Firebase Storage. Y ahora sí utilizo Firestore o esta referencia de Firestore que ya tenía para guardar mi usuario. Y se fijan, estamos usando una función que habíamos creado antes aquí en la clase user y le estoy pasando la imagen, la URL de la imagen nueva, que sería esta imagen
obtuvimos la URL y se la estoy pasando aquí al usuario. Y aquí set options, nada más le pongo merge true. Pero si la imagen no es nula, no, si la imagen sí es nula, entonces no tengo que hacer todo lo que está aquí. Nada más tengo que, pues guardar el usuario. Y con esto ya terminamos esta clase Firebase Provider. Ahora vamos a crear un repositorio. Este nos va a ayudar a autenticarnos con Firebase. Voy a crear primero un archivo que se va a llamar out repository. En este archivo voy a crear dos clases. La primera es esta que se llama addUser. Y lo que va a hacer esta clase es abstraer al usuario de Firebase. Ahorita les voy a explicar con más detalle. Esta clase, ¿qué es lo que tiene? Va a heredar de Equatable, va a tener un UID. El UID lo inicializamos en el constructor y sobreescribimos props y a props le pasamos UID. Recuerden que props viene de la librería Equatable. Ahora, ¿qué es lo que hace este addUser? Vamos aquí a la clase Firebase Provider y pueden ver que Firebase Authentication ya tiene aquí un current user que es del tipo user. Vamos a ver lo que hay adentro de este user. Bueno, viene de la librería de Firebase y tiene toda esta información. Lo que nosotros queremos hacer es nada más de este user tomar el UID e inicializarlo, a cambiarlo aquí a out user. ¿Por qué queremos hacer eso? Si vemos la arquitectura, podemos ver que Firebase está en la capa más baja. Si nosotros pasamos el user de Firebase a las capas, a lo que es, por ejemplo, la lógica de negocios, si nosotros queremos hacer unit test de esta lógica de negocios, vamos a tener nuestro código va a tener una dependencia en Firebase y a lo mejor no vamos a poder ni hacer los unit test. Entonces, lo que hacemos es abstraemos a ese usuario que nada más vamos a necesitar el UID y lo pasamos a esta clase addUser. Más adelante vamos a ver cómo va a ser. También aquí vamos a tener una clase abstracta que se va a llamar outRepository. Y ahorita les voy a explicar por qué una clase abstracta. Aquí vamos a tener la función de getOutUser, que puede ser nulo, por eso le ponemos este signo de interrogación. También vamos a tener un stream que va a escuchar cuando el estado de la autenticación cambia. Puede ser login o no login, autenticado o no autenticado. Vamos a tener una función para iniciar sesión con email y password. Vamos a tener una función para crear un usuario con email y password. Vamos a poder iniciar sesión con Google, con Facebook y anónimamente. Y también tenemos una función para hacer sign out, para cerrar sesión. Entonces, ¿por qué una clase abstracta? Pueden ver que estas funciones no tienen ninguna implementación. Si nosotros queremos hacer unit test, por ejemplo, de OutController, le tenemos que inyectar o tenemos que usar un mock repository. Entonces, si hacemos una clase abstracta de out repository, yo aquí más adelante en mi código puedo crear una clase que se llame mock out repository, que extienda out repository y me va a pedir implementar las funciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos el getUser. Yo ya puedo regresar un usuario que sería de este tipo addUser, que sea un mock, no sería un usuario real. Yo aquí le puedo poner cualquier cosa. Entonces, cuando esté en el unit test, yo puedo testear que mi usuario, que el UID sea igual a aquí 3x.
Y también puedo poner aquí que cuando yo paso un email y un password, regrese un usuario que se llame, que tenga un UID, por ejemplo, de 310. Y aquí me dice que hay un error porque aquí sería async. Entonces podemos crear un mock out repository para hacer los unit test y podemos crear un out repository real que vamos a utilizar en la aplicación. Voy a borrar este código, este mock repository, y ahora lo que voy a hacer es crear aquí una carpeta que se llama implementations, donde vamos a crear la implementación real del out repository. Y voy a crear una clase, un archivo que se llama outRepository. Voy a crear una clase que se va a llamar outRepositoryImp, que va a heredar de outRepository. Y primero voy a crear una dependencia en Firebase Authentication. Necesito una instancia de Firebase Authentication. Lo hago de esta forma para no tener que escribir todo este Firebase.instance cada vez que vaya a utilizar Firebase Authentication. Voy a crear una función que va a transformar, que va a recibir un usuario de user y lo va a transformar a un out user. Pueden ver que recibe un user que puede ser nulo. Si es nulo, entonces regresamos aquí nulo. Pero si no es nulo, regresamos un out user y que va a tener el UID. Ahora vamos a crear una función. Esta función em, lo que va a hacer es, bueno, va a regresar el out user dependiendo. Déjenme ver. Ok, lo que esta función va a hacer es, le vamos a enviar el usuario actual y lo va a convertir a un out user con esta función que acabamos de crear. Ahora lo que vamos a hacer es crear una función. Estas son las que creamos anteriormente aquí en OutRep. Entonces, vamos a crear una suscripción a Firebase Authentication y cada vez que cambia el estado, vamos a mandar llamar esta función que acabamos de crear y me va a regresar un usuario que puede ser nulo. Ahora vamos a crear una función para iniciar sesión con email o el password. Voy a cerrar esto de aquí. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a utilizar Firebase Out que tenemos aquí. Entonces, iniciamos sesión, enviamos el email y el password, recibimos un resultado y este resultado puede tener un user y utilizamos esta función que creamos para pasarlo a un out user. Esto es para crear un usuario con email y password. También creamos una función para iniciar sesión con email y password. Y es parecido, nada más que aquí cambia a sign in with email password. Y hacemos exactamente lo mismo. Mandamos el out user a esta función. Y es lo que regresamos aquí. Para iniciar sesión con Google creamos una función. Y vamos a copiar esto. La mayoría de este código que estoy aquí pegando viene de Firebase, de la documentación, por ejemplo, para iniciar sesión con Google o para iniciar sesión con Facebook. Y bueno, entonces esto es para iniciar sesión con Google. Recibimos un resultado y regresamos un out user. También vamos a iniciar sesión con Facebook. Entonces copiamos y pegamos el código y regresamos un out user. Para iniciar sesión anónimamente es de esta forma. Con Firebase out, nada más mandamos llamar sign in anonymously y regresamos un out user. Y para finalizar el cerrar sesión,
Es de esta forma. Aquí está. Y con esto ya terminamos nuestro repositorio, la implementación del repositorio. Lo que vamos a hacer ahora es crear un out controller. Por fin ahora sí vamos a utilizar getX. Entonces aquí en controllers voy a crear una clase que se va a llamar, o un archivo que se va a llamar out controller. Voy a crear un enum que se va a llamar outState. Aquí vamos a crear dos estados. El primero va a ser sign out o sesión no iniciada. Y el otro va a ser sign in o sesión iniciada. O como diría en México, logueado y no logueado. Ahora voy a crear una clase que se va a llamar outController y va a heredar de getXController. Y aquí necesitamos una dependencia en nuestro out repository. Como pueden ver, estoy utilizando get.find. ¿Por qué? Porque al inicio de cuando inicie la aplicación, voy a inyectar a a getX este out repository. Ahorita vamos a ver cómo vamos a inyectar este out repository. Voy a crear una suscripción que se va a llamar out subscription. ¿Por qué? Porque me voy a suscribir a esta función stream out user para saber cuando el estado cambia de sesión iniciada y sesión cerrada. Y luego estaba aquí. También voy a crear una variable que va a ser un outState, es de este tipo. Y al inicio va a ser sesión sign out. También voy a crear una variable para tener mi usuario que puede ser nulo. Ahora lo que voy a hacer es crear una función que va a recibir un out user y lo primero que voy a hacer es verificar si este out user es nulo. Si es nulo, significa que el estado tiene que pasar a sign out o sesión cerrada y no importa en qué parte estemos de la aplicación, vamos a navegar hacia el inicio de la aplicación, a la introducción, que sería esta parte de aquí. Más bien sería esta parte de aquí. Pero como todavía no hacemos nada de la navegación, aquí vamos a poner un to do y va a decir navegar al intro de la app. Para esto podemos utilizar getX. Pero si el usuario no es nulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a poner el estado como sign in o sesión iniciada y lo que vamos a hacer es navegar a home, que sería navegar a esta parte de aquí. Ahora vamos a crear, no, lo que vamos a hacer es asignar a esta variable outUser mi usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es suscribirnos. Vamos a utilizar esta y esto de aquí. Entonces voy a hacer un override del init. Y luego voy a poner aquí que nada más para testear me voy a esperar 3 segundos para poder ejecutar esta suscripción. Lo que voy a hacer es me voy a suscribir al out state change. Entonces cada vez que cambia el estado de sesión iniciada o sesión cerrada, se va a ejecutar lo que esté aquí y se va a ejecutar esta función. Así que automáticamente va a navegar hacia aquí o hacia aquí. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Aquí tengo que llamar onInit y vamos a poner un sign out y aquí simplemente llamamos al repositorio y sign out y en el close de este controller vamos a cancelar la suscripción y es todo lo que vamos a hacer en este controller. Parece que ya está, nada más falta esto de aquí.
Antes de empezar a trabajar con la interfaz de usuario, vamos a crear otro controlador. Este controlador que tenemos aquí, que se llama OutController, va a encerrar a toda la aplicación, va a encerrar a todo esto que tenemos aquí. Entonces, no importa en qué sección estés, si inicia sesión, va a navegar a esta parte, y si cierra sesión, va a navegar a esta parte. Y ahora vamos a crear un controlador que se va a encargar de esta parte de aquí, nada más de iniciar sesión con lo que tengamos aquí. Entonces, a este controlador lo voy a llamar Home Sign-In Controller. Voy a crear aquí un archivo que se llama Home Sign-In Controller. Esta clase se llama Home Sign Controller, hereda de GetX Controller y también tiene una dependencia en Out Repository. Aquí vamos a crear una variable string de getX que es error. Si existe un error, no va a ser nulo, va a tener aquí el mensaje, pero si es nulo significa que no hay error. Vamos a tener una variable booleana para saber si estamos cargando o no. Voy a crear aquí una función que recibe un future out user y ahorita van a ver para qué sirve. Aquí vamos a tener un try y un catch y lo primero que vamos a hacer es poner nuestra variable isLoading en true. Después vamos a poner el error en falso. Y después vamos a hacer un await para este user. Y si hay un error, lo que vamos a hacer es atrapar el error aquí en el catch y poner este error, lo vamos a pasar a string y ponerlo aquí en la variable error. Y después de que pasa todo esto, este isLoading lo ponemos en falso. Entonces, en nuestra user interface, cuando mandamos llamar esta función sign-in, primero ponemos este en true, es loading, entonces vamos a mostrar en la interfaz de usuario alguna, no sé, un progress bar para indicar al usuario que está pasando una acción. Y cuando ya pasa todo esto, ponemos ese loading en falso y quitamos el progress bar. Ahora vamos a crear unas funciones primero para iniciar sesión anónimamente. Entonces mandamos llamar el out repository sign in anonymously y pueden ver que estamos llamando esta función que acabamos de crear. Ahora vamos a iniciar sesión con Google y es igual. Mandamos llamar nuestro repositorio sign in with Google. Y por último con Facebook, sign in with Facebook. Y aquí está. Entonces esta clase ya quedó lista. Recuerden, esta clase se va a encargar de esto, iniciar sesión aquí con estos botones. No hay, si se fijan, no pusimos iniciar sesión con email o password. Para eso vamos a crear otros controladores más adelante. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer todo esto, cómo vamos a inyectar estos repositorios a GetX. Voy a ir a la clase main, aquí al archivo main, y este my_app lo voy a borrar de aquí. Voy a borrar todo esto que tiene aquí y también todo lo que tenga aquí adentro. Voy a crear aquí otra clase que se va a llamar my_app o app y voy a copiar este my_app y lo voy a pegar allá. Esto nada más es para separar un poco. Aquí voy a hacer el import y aquí que dice bueno, esto es un stateless widget. Y aquí tenemos que hacer override del build. Ahorita aquí vamos a inicializar el material app. Entonces aquí en main lo que tenemos que hacer primero es llamar esta función que se llama
widget ensure initialize. Después inicializamos Firebase. Y ahora vamos a inyectar el repositorio. Aquí tengo que poner este es async. Voy a hacer el import de Firebase. Y voy a hacer el import de get. También voy a hacer import del repository. Y import de este. Ok, quiero que vean, esto es muy importante. Estoy inyectando un out repository, pero aquí lo que estoy inyectando es un out repository implementation. Recuerden, esta es la implementación real, la que va a utilizar nuestra aplicación. Pero si yo creara un mock, por ejemplo, mock repository, esta es una clase que extiende de out repository. Yo podría inyectar aquí un mock también. Y en mis tests se utilizaría este mock. Pero ahorita no vamos a hacer ningún mock repository. Vamos a utilizar la clase real que es out repository implementation. Ahora vamos aquí a My App, que está aquí arriba. Y lo que primero que vamos a hacer es inyectar el out controller. Entonces vamos a utilizar getX, vamos a agregar los import y también el import del out controller. Y ya no puede ser aquí const. Por lo tanto, acá en el main tampoco ya no puede ser const. Y vamos a agregar aquí el código para este, inicializar el get material app. Primero voy a poner un get builder que va a tener un out controller y es este out controller que está aquí. Después en el builder recibimos el out controller y aquí voy a regresar un get material app y el título le voy a poner authentication flow. Y como esta variable no la vamos a usar, la podemos poner así. Recuerden, si una variable no se usa, le pueden poner el nombre de esta forma. Vamos a la carpeta de navigation. Vamos a crear aquí un archivo que se va a llamar routes. Y vamos a crear algunas de las rutas que vamos a utilizar. Voy a crear una clase que se llame routes. Y aquí voy a crear unas variables con las rutas. La primero es el splash screen, que es el root. Después el intro. Después voy a crear una ruta que se llame crear account. Después sign in with email y home. También voy a crear una función que me va a ayudar a... Le voy a pasar un widget y me va a ayudar a encerrarlo en un get page route. Esto es de getX. También voy a crear una función estática que regresa una ruta y recibe un route settings. Y aquí voy a usar un switch para ver el nombre de la ruta. Y por ejemplo, si es el case splash, en este caso splash, voy a regresar el splash screen. Y por defecto voy a lanzar una excepción. Ahorita vamos a hacer la implementación, todo lo que va aquí. Como ahorita todavía no tenemos ningún widget, ninguna página. Entonces, esto lo vamos a poner acá en el Material App. Aquí vamos a poner on generate root. Y le voy a pasar el roots. Punto roots. Así que ahora vamos a crear esta parte del splash screen. Así que aquí en UI voy a crear un archivo que se llama splash screen roots. Ah, no, es splash screen, pues nada más splash screen. Algunas personas aquí le ponen page. A mí me gusta ponerle screen. Puede ser de cualquier forma.
Este widget se llama Splash Screen y es un stateless widget. Ponemos el constructor y vamos a hacer override el build. Aquí vamos a regresar un scaffold que va a tener un center, una columna. Luego tiene un axis alignment en el centro. Va a tener un circular progress indicator. Después ponemos un espacio y va a tener el texto que diga loading. Y le pasamos un estilo para hacer un poco más grande la letra. Y ahorita vamos a correr esto. Recuerden, estamos haciendo esta user interface que más o menos es de esta forma. Ahora regreso aquí a roots y aquí ya puedo poner mi primer case, que sería cuando es el splash screen. Aquí puedo poner un return y poner un view root. Le paso este settings y el page va a ser splash screen. Ahora vamos a correr la aplicación y se supone que debemos ver el splash screen. Así que le doy aquí en correr. Voy a cerrar esto de aquí y vamos a hacer un poco de espacio aquí para ver el emulador. Bueno, aquí está el splash screen. Ahorita nada más es lo que se va a ver. Así que vamos a trabajar ahora en esta parte. Vamos a tener esta como... Este es como un... ¿Cómo se llamará? Un page view o algo así, donde podemos hacer swipe para pasar a la siguiente pantalla, luego swipe y luego vamos a poder ver esto del login. Así que regreso aquí y voy a crear aquí una clase, un archivo que se va a llamar intro screen. Y también voy a agregar unos paquetes aquí al PubSpec. Primero vamos a agregar este que se llama Page Indicator. Este nos sirve para en un Page View poder mostrar estos puntitos. Entonces vamos a agregarlo. También vamos a agregar este que se llama Flutter Hooks. Este nos sirve en algunos widgets. Tenemos este que son stateful widgets. Los podemos convertir a stateless widgets. En mi YouTube tengo un video de cómo funciona Flutter Hooks. Lo pueden ver. Y también vamos a agregar otros paquetes para las imágenes. Primero voy a agregar el de Page Indicator. Después Flutter Hooks. Después el Image Picker que vamos a utilizar más adelante para seleccionar imágenes. Y este para cargar las imágenes de internet y tenerlas en el caché. Entonces le doy aquí en Phuket. Y regreso aquí a la clase Intro Screen. En esta pantalla vamos a tratar de crear esto de aquí. Bueno, este es un Page View y dentro del Page View va a haber esta vista y esta vista. Aquí va a haber mucho diseño, así que no voy a explicar lo que hace cada uno de los widgets. Voy a tratar más de explicar cómo funciona la arquitectura, cómo vamos a utilizar getX en esta parte. Entonces, primero creo la clase IntoScreen, le pongo el constructor, sobrescribo el build, tengo un scaffold, un app bar, pongo el título dice welcome y voy a poner el body otro widget que va a ser, lo voy a crear aquí abajo. Este es un intro pager. Aquí vamos a tener el page view que va a tener dentro otros widgets. Entonces vean que aquí extendemos hook widget, no extendemos stateless widget, pero un hook widget es como un stateless widget. Ahora aquí ponemos aquí este texto de ejemplo, que sería esto que vamos a tener aquí.
Después hacemos override el build. Y aquí esto es importante. Vamos a inyectar el home sign controller, que sería este controlador que tenemos acá. Este nos va a ayudar a iniciar sesión anónimamente con Google y con Facebook. Y aquí tenemos el controlador. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con el diseño. Entonces, ahora voy a poner aquí un absorb pointer y absorbing. Entonces, aquí cuando la variable absorbing es verdadero, a ver, vamos a ver aquí el diseño. Cuando tú le das clic aquí en Sign It with Google, esta variable isLoading se va a poner en verdadero y ya no vas a poder darle clic a ningún otro botón, no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando aquí es absorbing, este absorb pointer absorbe todos los eventos, los clics o swipes, etcétera. Ahora adentro vamos a poner un page indicator container, que esto es de la librería que el paquete que pusimos va a tener un page view. Y este page view tiene una lista de hijos o de widgets que son description page, que serían unos widgets que vamos a crear para poner esto de aquí. Entonces voy a tener el primero, tiene esta imagen intro 1. Por acá ya habíamos puesto las imágenes. Tenemos tres, una, dos, tres. Entonces pongo otra página, otra más, cada una. Aquí tienes el mismo texto, pero ustedes pueden poner en cada un, aquí pueden poner un texto, aquí pueden poner otro y luego otro. Y por último vamos a tener un login page, que el login page sería este de aquí. Y vamos a pasar aquí unos parámetros del diseño. Aquí en el page view, este page view necesita un controller y estamos utilizando hooks para pasarle este use page controller. De esta forma, este widget es un stateless widget. Y bueno, también pasamos esto de aquí. Ahora vamos a crear este description page. Hasta el momento solo hemos utilizado este controlador en esta parte. Bueno, ponemos aquí un description page. Ponemos las variables que va a tener, que es el texto y la imagen. Las pasamos en el constructor. Hacemos override del build. Tiene un container, tiene un padding, tiene una columna y aquí va a haber una imagen, que sería esta imagen de aquí. Después tiene el texto y le ponemos este estilo. Y ahora lo que vamos a hacer es el login page. Y en el login page vamos a tener el build. Y aquí vamos a buscar el controlador Home Sign In Controller que inyectamos un poco más arriba. Si se fijan, aquí usamos el put, pero acá estamos utilizando el find. Entonces es el mismo controlador. Ahora vamos a tener aquí un container. Va a tener un padding, tiene una columna. Después vamos a poner una imagen. Si se fijan, aquí también tenemos una imagen. A lo mejor ponemos aquí un texto que diga iniciar sesión. Y ponemos un texto que diga sign in, inicia sesión o crea una cuenta. Lo centramos, le ponemos un estilo. Y ahora aquí viene algo importante. Vamos a utilizar OBX. Esto es parte de GetX.
Y como hijo tiene un visibility, y aquí le pasamos home screen. Si está cargando, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Un Circular Progress Indicator, o sea, un simbolito que indica que está cargando. Si esto es falso, entonces este visibility, este widget no se muestra. Y ahora vamos a poner otro OBX. Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Si hay un error, si la variable error no es nula o no está vacía, entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar lo que tenga el error. Aquí lo que nos dice es si el error, si esto de aquí es nulo, entonces pon aquí un string que no tiene nada. Entonces, estas variables van a reconstruir el widget, nada más esta parte del widget cuando esto cambie o cuando el error cambie. Ahora vamos a agregar los botones de iniciar sesión. Tengo aquí un padding, tengo una columna, tiene sus hijos. Y el primero es un login button que ahorita vamos a crear este widget. Y dice Sign in with Google. Le pasamos el icono de Google. Tiene estos colores. Y aquí cuando le damos on tap, vamos a llamar la función Sign in with Google. Está en nuestro controlador. Ahora vamos a crear el botón de Sign in with Facebook. Tiene otro color azul. Tiene otro icono, el de Facebook. Y cuando le damos tap, vamos a iniciar sesión con Facebook. Y después ponemos un icono de iniciar sesión con email. Y le pasamos otro icono. Y cuando le damos tap, vamos a navegar a la ruta de Sign in with email. Después tenemos el botón de iniciar sesión anónimamente. Cuando le damos clic, vamos a iniciar sesión anónimamente. Después tenemos un botón para crear una cuenta y vamos a navegar a la pantalla de Create Account. Ahora vamos a crear este login button. Recuerden, no estoy explicando mucho sobre el diseño. Aquí lo más importante es ver cómo funciona GetX. Ahora vamos a crear el botón de este login button. Recibe todos estos parámetros, el texto, la imagen, el on tap y los colores. Los inicializamos en el constructor. Hacemos override el build. Ponemos un material, el color, la elevación, el radio, un invel, el on tap, container, una columna, no, un renglón, una imagen. Recuerden, siempre le pasamos por acá un icono que puede ser el de Facebook, Google, email, etcétera. Después tenemos, aquí vamos a poner un espacio y después el texto. Y con esto terminamos este botón. Vamos a ver si ya no hay ningún error. Ok, parece que ya está todo bien. Vamos aquí a roots y cuando el case sea este intro, vamos a hacer un return build root. Pasamos settings y vamos a mandar un nuevo intro screen. Y si recuerdo bien, aquí en Out Controller
lo que tenemos que hacer es navegar en estas partes. Aquí, si es sign out, vamos a navegar a la pantalla de intro. Entonces vamos a utilizar este of own name. Esto lo que va a hacer es, no importa en qué ruta estemos, en qué sección, va a quitar todo, todos los widgets y solo va a dejar el que le pasemos. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí routes.intro y aquí hago import. Y por acá vamos a navegar al home. Vamos a correr otra vez esta aplicación. Ok, podemos ver que se vio el splash screen por algunos segundos. Después nos mandó aquí. Ya podemos hacer esto. Y aquí ya tenemos nuestros botones de Google, Facebook, email y anónimo. También crear cuenta. Si le doy clic aquí en Google, ya me abre esta parte. Si le doy, bueno, aquí ya me salió un error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, en el Home Controller, vamos a verlo. Home Sign Controller. Lo que pasó fue, yo le di clic aquí en Sign In with Google, pero después cancelé. Cuando le doy clic aquí en Sign In with Google, me manda a esta parte y se ejecuta este. Pero después yo cancelé y cuando cancelas lanza una excepción y esa excepción cambió este valor del error y por eso se ve todo esto que está aquí. Si yo le doy clic otra vez, va otra vez a mostrar el loading. El error se va a quitar porque lo ponemos en nulo y se ejecuta esto otra vez. Vamos a ver. Se quitó el error, si vieron. Bueno, se puso otra vez porque volví a cancelar. Si le doy clic aquí en Sign in with Facebook. eh, bueno, creo que todavía no tengo configurado Facebook, por eso sale este error. Aquí Sign in with email, pues no existe una ruta, no pasa nada. Sign in anonymously. Bueno, aquí parece que ya inició sesión correctamente, pero no hay ningún lugar al que navegar. Recuerden, aquí en Out Controller esta ruta todavía no existe. Vamos a ver si hay aquí algún error. Bueno, no tenemos. Así aquí dice la ruta no existe, que sería esta la de home. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear esta ruta de home. Así que vamos aquí a crear en la sección de UI un nuevo widget que se llama Home Screen. Es un archivo que se llama Home Screen. En el Home Screen lo que tenemos que hacer es crear toda la interfaz de usuario para tener una imagen, el UID, nombre, etcétera. Pero nada más ahorita para testear lo que vamos a hacer es poner un botón de logout y ver el UID del usuario. Entonces creo mi home screen. Otra vez les voy a decir, lo más importante de este tutorial no es cómo se hace la interfaz de usuario, sino cómo utilizamos GetX. Así que voy a ir un poco rápido en la explicación de la interfaz de usuario. Creo el widget que se llama home screen. Pongo el constructor, hago override del build. Aquí voy a poner un scaffold, un app bar. Este app bar tiene el título de homepage. Y después le vamos a poner un actions, que es el botón de arriba a la derecha.
y le vamos a poner aquí un icono que es el icono de logout. En el tooltip le ponemos logout y cuando le damos clic vamos a buscar nuestro controlador que es el out controller, el que pusimos al inicio de la aplicación por acá. Este out controller es el que está arriba del Get Material App. Lo vamos a buscar y vamos a darle clic, vamos a llamar la función sign out. Después aquí en el body, este mismo controller, vemos cuál es el out user y si no es nulo mostramos UID, si es nulo mostramos blanco. Ahora aquí en roots podemos poner que en el caso de que la ruta sea home, voy a copiar esto de aquí. Vamos a regresar aquí home screen y creo que podemos correr esto otra vez. Esto lo puedo cerrar por acá. Bueno, aquí mi emulador está fallando. Como pueden ver, me manda directamente al home screen porque ya habíamos iniciado sesión. Entonces, desde el out controller, cuando lo inyectamos a la aplicación, se ejecuta esta función y se ejecuta esta parte y me manda al home screen. Si yo en este momento le doy clic a logout, se va a ejecutar esta función, el usuario va a ser nulo y me va a mandar al intro. Vamos a ver si es cierto. Le doy clic y ya me regresó al intro. Ahora vamos a iniciar sesión otra vez anónimamente y quiero que vean este UID que empieza con NOX5. Si cierro sesión e inicio sesión otra vez anónimamente, debe ser un ID diferente. Ahora es BWP3EH. Voy a cerrar sesión otra vez. Cada vez que iniciamos sesión anónimamente se crea un usuario nuevo, pero si yo inicio sesión con Google, debe ser siempre el mismo usuario. Ahora inicié sesión con Google y pueden ver que empieza con F, Y, C, R. Voy a cerrar sesión e inicio sesión otra vez con Google. Y otra vez es el mismo ID F, Y, S, R. Que voy a cerrar sesión. Ahora lo que vamos a hacer es crear una cuenta con email. Así que lo que voy a hacer es venir aquí y aquí voy a crear, primero necesitamos crear un controller. Entonces voy a crear aquí un controller que se va a llamar email create controller. Vamos a crear un controller que se va a llamar email create controller. Extiende de getXController y aquí tiene una dependencia en out repository porque como vamos a crear un usuario, vamos a llamar esta función crear user with email and password. Aquí vamos a tener tres controladores, uno es para el email, para el password y para el repeat password. Cuando vamos a la user interface, recuerden tenemos estos tres campos que son email, password y repeat password. Para eso vamos a utilizar esos text editing controller. También voy a tener dos variables, una para el error y una para is loading. Voy a crear dos funciones para validar. La primera lo voy a llamar email validator y esta me va a ayudar a ver si es un email válido. Cuando el usuario escribe aquí un email debe ser un email válido. Pero para hacerlo sencillo, nada más voy a probar que el string
no esté vacío. Y si está vacío, vamos a enviar el error de This is a required file field. También voy a crear un password validator. Aquí vamos a revisar que el password no esté vacío. Si está vacío, regresamos que este es un campo requerido. Si el password es menor de 6 caracteres, enviamos un error que diga el password debe tener al menos 6 caracteres. Y si el password controller y el repeat password controller son diferentes, vamos a poner que los passwords eh, no hacen match o no son iguales. Y de lo contrario, regresamos null. También vamos a crear la función de create user with email and password. Esta función es la que vamos a llamar desde nuestro widget. Y lo que vamos a hacer aquí es poner un try catch. Y lo primero que vamos a hacer es, cuando llamo esta función, voy a cambiar esta variable loading a verdadero. Y es cuando en nuestra interfaz de usuario vamos a mostrar un progress bar. Y vamos a poner el error en nulo. Después vamos a llamar la API, es esta función. Y le vamos a pasar el email, lo que esté en el en el email controller. Y le vamos a pasar el password. Y si hay un error, lo atrapamos con este catch e imprimimos, digo, y el error, ponemos el valor del error en esta variable error y lo vamos a mostrar en la user interface más adelante. Y por último, ponemos is loading en falso. Con esto terminamos todo este email controller. Ahora vamos a crear la user interface, la interfaz de usuario para utilizar este controlador. Entonces, aquí en UI voy a crear un archivo nuevo que se va a llamar email create screen. Vamos a crear un widget que se va a llamar email create y extiende de stateless widget. Después vamos a crear un global key que vamos a usar en la forma donde vamos a poner los text form. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Creamos un constructor y hacemos override del build. Lo primero que voy a hacer es inyectar el email controller, este que creamos antes, email create controller. Entonces lo voy a poner aquí con getX. Y aquí está get put email controller. Y aquí tenemos nuestro controlador. Y ahora sí voy a regresar un scaffold. Y regreso en el app bar, le voy a poner un create account. Y vamos a abrir esto en el emulador. Bueno, antes de poderlo abrir en el emulador, vamos a poner aquí la nueva ruta que va a ser case create account. Y aquí vamos a regresar build root. Pasamos settings. Y el page vamos a poner un email create. Voy a cerrar esto. Regreso aquí a la pantalla esta de aquí. Y vamos a hacer ¿cómo se llama? Reload. Ahora, si le doy clic aquí, ok, puedo ver este create account. Ahora lo que vamos a poner es la forma. Esto va a estar en el body. Después le paso este key. Después voy a empezar a hacer la user interface que debe ser algo similar a esto que tenemos aquí. Y primero voy a tener voy a poner un padding. Pongo el padding. Pongo una columna. Pongo el alignment. Pongo los hijos. Y ahora el primer hijo que vamos a poner va a ser con un OBX de getX. Y esto lo que va a hacer es si la variable
de nuestro controlador isLoading es verdadero, vamos a mostrar aquí un loading. Esto va a pasar cuando se está creando el usuario y ahorita no se ve nada. Le hice un refresh y todavía no se ve nada. Si aquí yo le pongo true, se debe ver. Vamos a ver el controlador. Aunque aquí ahorita es falso, vamos a ponerle que por defecto sea true. Y voy a hacer un regreso y entro otra vez. Y ok, ya lo podemos ver. Pero aquí debe ser falso. Regreso. Ok, ¿qué más vamos a poner? Vamos a poner un error. Para eso utilizamos OBX. Y vemos si el error está vacío. Si no está vacío, vamos a mostrar el error y vamos a poner el texto del error. Después vamos a poner un espacio. Después ponemos el primer text form field, que sería el del email. Y usamos el email validator que creamos en nuestro controller, que sería este. Después ponemos un espacio y ahora vamos a poner el siguiente text form field, que sería para poner el password. Hacemos refresh, lo podemos ver. Y también vamos a poner el último, que es el de repeat password. Entonces hago refresh y aquí lo podemos ver. Recuerden, estamos pasando los validator también, aquí en el validator. Y ahora vamos a poner aquí abajo un botón para crear la cuenta. Entonces este botón va a estar centrado y va a ser un elevated button que va a tener el texto de create. Y cuando le damos clic, vamos primero a validar que todos estos campos sean correctos. Y si son correctos, con nuestro controlador vamos a llamar la función create user with email and password. Yo creo aquí no necesitamos utilizar getX porque ya tenemos aquí el email controller. Tal vez lo pueda llamar aquí directamente. Y hacemos refresh. Y vamos a hacer la prueba. No voy a poner aquí nada. Voy a darle clic en create. Y podemos ver que me dice todos estos campos son requeridos. Entonces me está mandando este error en todos los campos. Si pongo cualquier email, por ejemplo, a @.com, y ahora voy a poner un password de 5 caracteres. Y acá abajo también. Ahora el error me dice, el password debe ser de al menos 6 caracteres, que sería este error de aquí. Entonces aquí voy a poner 6 7 y aquí nada más voy a poner 6. Y ahora me debe dar este error de aquí que dice los passwords no son iguales. Ok, password do not match. Entonces aquí pongo 7. Y lo que va a pasar ahora es, si se va a ejecutar esta función que es create user with email and password. Y al principio vamos a ver el loading que se va a mostrar aquí algunos segundos en lo que se crea el usuario. Después se va a llamar esta función y cuando esta ya regrese verdadero se va a quitar el loading. Y otra cosa que va a pasar es en nuestro controlador que se llama outController. Si se creó el usuario correctamente, se va a ejecutar esta función y vamos a navegar automáticamente a Home. Entonces vamos a crear este usuario y estamos ahorita en Home. Ahora si regreso y quiero crear otra vez el mismo usuario que era
a.com y el password era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Debe haber un error porque el usuario ya existe. No puedo crear el usuario dos veces. Y ya aquí está el error, dice el email, bueno, ya existe. ¿Y qué es lo que está pasando? Es, llamamos esta función, se muestra el loading, y si hay un error, lo borramos, se manda a llamar esta función, pero lanza una excepción. Atrapamos la excepción y el texto de la excepción lo ponemos aquí y es lo que mostramos aquí. Este error lo estamos mostrando exactamente en esta parte. Si le doy otra vez create, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a mostrar otra vez el loading, unos segundos, el error se va a quitar y después de unos segundos vamos a ver otra vez el error porque se va a ejecutar esto otra vez. Ahí está. Ahora vamos a crear un controlador que va a servir para esta sección de iniciar sesión. Acabamos de construir esta que es la de crear una cuenta. Entonces, como es muy parecido a este out controller, digo a este email create controller, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y este se va a llamar sign in controller. Y vamos a hacer algunas modificaciones. Ya no necesito el repeat password, lo voy a quitar. Este email validator, eh, bueno, nada más lo voy a renombrar a empty validator. Por acá, este se va a llamar, este ya no lo voy a quitar también. Y ahora esta se va a llamar sign in with email and password. Y por aquí vamos a llamar la función de sign in with email and password. Y todo se queda igual. Bueno, ya no hay nada más que cambiar. Ahora vamos a crear la user interface para utilizar este controlador, que sería esta interfaz de usuario. Como la interfaz de usuario también es muy parecida a esta, voy a copiar y voy a pegar la clase y la vamos a modificar. En este caso, esta clase la voy a llamar sign in screen. Entonces, este ya se va a llamar email sign in. Este constructor le cambió el nombre. Después, aquí ya no vamos a inyectar el email create controller. Ahora vamos a inyectar la de el email sign in controller. Que a lo mejor no le puse bien el nombre. Ok, este le tengo que cambiar el nombre. Listo. Entonces aquí le voy a poner login with email. Luego todo esto que está aquí se va a quedar igual. Ahora aquí donde vamos a poner el email, ya no vamos a validar si es un email, nada más vamos a validar que no esté vacío. Pero ustedes en su código si tienen que checar si es un email válido. Y por acá para el password también vamos a checar que sea un password que no esté vacío. Ahora vamos a quitar este repeat password, no lo vamos a usar. Y en vez de poner aquí create, vamos a poner login. Y por acá vamos a poner, en vez de decir create user, vamos a poner sign in user with email and password. Entonces, esta es toda la modificación. Ahora voy a ir a las rutas
Y cuando la opción o cuando la ruta sea sign in with email, vamos a poner ese widget. Entonces es sign in with email y el widget es email sign in. Ahora sí vamos a ver si todo esto que acabamos de hacer funciona. Ok, voy a correr otra vez la aplicación porque ya aparecieron aquí muchos errores. Ok, ya está listo. Vamos a ver si funciona. Si le doy clic aquí en Sign in with email, me manda a esta pantalla. Aquí puedo poner el correo que acabo de crear, que es app@app.com. Y vamos a poner un password que esté mal. Este password no es correcto, entonces aquí ya nos dice que el error, que el password es inválido o el usuario no tiene un password. Ahora vamos a poner un password, a ver, vamos a poner vacío. Cuando ponemos vacío, se, este validator nos manda este texto que dice This is a required field. Vamos a poner el password correcto, que era hasta aquí 7. Y muy bien, ya puedo iniciar sesión. Si se fijan el ID, si cierro sesión, vuelvo a iniciar sesión con este correo. Es el mismo. Ahora vamos a crear esta parte de aquí y necesitamos crear un repositorio. Todavía no lo hemos creado. También necesitamos crear un controlador y la interfaz de usuario. Vamos a crear el repositorio primero. Entonces, aquí voy a crear en repository, voy a crear un archivo que se va a llamar my user repository. Aquí vamos a crear una clase que se va a llamar my user repository y va a tener dos funciones. La primera va a ser la de get my user y la segunda va a ser save my user o guardar usuario. Otra vez les digo, estas son clases abstractas y funciones abstractas para que después cuando hagamos unit test podamos hacer mock de my user repository. Ahora vamos a crear una clase para la implementación. Creo aquí un archivo y se va a llamar my user repository. Aquí vamos a crear una clase que se va a llamar my user repository que hereda de my user repository. Vamos a tener una dependencia en Firebase Provider, que es la clase que habíamos creado antes, donde utilizábamos Firestore Firestore para hacer queries a la base de datos y también para leer de la base de datos y storage para subir la imagen y crear la URL. Entonces tenemos una dependencia en Firebase Provider. Hacemos override de la función getMyUser y aquí nada más llamamos provider getMyUser y también para guardar nada más creamos la función o hacemos override de la función saveMyUser y mandamos llamar provider saveMyUser. Con eso terminamos esta clase myUserRepository y ahora sí vamos a poder crear el controlador. Entonces creo aquí un archivo que se llama myUserController. Esta clase se va a llamar myUserController y extiende de getXController. Vamos a tener una dependencia en userRepository, que es la clase que acabamos de crear. Vamos a tener un text editing controller para el nombre, uno para el apellido o last name y otro para la edad. También vamos a tener estas variables
Este es un archivo de la imagen. Al principio va a ser nulo. También vamos a tener una variable booleana cuando se está cargando, otra cuando se está guardando el archivo y una para el usuario, que al inicio va a ser nulo, porque la primera vez que leemos en la base de datos o abrimos la aplicación es nulo, no existe. Ahora en el onInit vamos a mandar llamar una función que vamos a llamar getMyUser y también llamamos a la clase super, al init. Ahora vamos a tener una función que se llama setImage. Desde la user interface o desde la capa de presentación, cuando seleccionamos una imagen, llamamos esta función y la ponemos aquí en este pick image. Entonces lo hacemos. Ahora esta función getMyUser es un future que regresa a void y se llama getMyUser. Y lo primero que vamos a hacer es poner la variable isLoading para mostrar en la interfaz de usuario que estamos cargando. Después voy a llamar al repositorio la función getMyUser y el resultado lo voy a guardar en user. Después, si user no es nulo, lo que voy a hacer es al name controller le voy a poner el nombre, pero si es nulo, entonces lo dejamos en blanco. Igual para el apellido, si no es nulo ponemos el last name, pero si es nulo lo dejamos en blanco. Y para la edad lo mismo. También cuando ya hicimos todo esto, vamos a poner la variable isLoading en falso para en la interfaz de usuario dejar de mostrar el progress bar. Después vamos a tener una función para guardar el usuario. Esta función se va a llamar SaveMyUser. Y lo primero que vamos a hacer es poner la variable isSaving en true para mostrar en la interfaz de usuario que estamos guardando a este usuario. Necesito saber el UID de este usuario. Entonces, con getX puedo encontrar o find mi otro controlador, que es el controlador de autenticación, y obtener el usuario actual, el ID del usuario actual. Como estoy en la sección de Home, yo ya sé que este usuario no puede ser nulo. Por eso aquí fuerzo a que la variable value, que en este caso sería user, no sea nulo. Después tomo el nombre del controller, el apellido y también tomo la edad. Pero como la edad es un entero, la tengo que convertir a digo, como la edad es un string en el controller, la tengo que convertir a entero. Lo hago de esta forma. Si aquí lanza un error, entonces simplemente la edad la pongo en cero. Ahora creo el usuario. Entonces mando llamar al constructor con los parámetros que ya tenía. Y esto crea un nuevo usuario. El nuevo usuario lo asigno a la variable de getX de user. Y después vamos a guardar este usuario en la base de datos. Para eso lo vamos a hacer de esta forma. Primero pongo este delay para testear, para poder ver en la interfaz de usuario por un poco más de tiempo el progress bar de que algo se está guardando. Después de esto lo podemos borrar, es opcional, nada más lo estoy poniendo para testear. Mando llamar el user repository y say my user. Y al final pongo la variable isSaving en falso. Y con esto, este controlador ya está listo. Ahora sí podemos crear la interfaz de usuario, que es lo último que nos falta. Vamos a la clase HomeScreen y vamos a borrar todo lo que esté aquí en el view. Voy a inyectar el controlador que acabo de crear que se llama MyUserController. Entonces lo hacemos con getX de esta forma.
Aquí ya tengo mi controller. Ahora creo otra vez el scaffold que ya tenía. Le pongo el app bar. Le pongo el texto de homepage. Y vamos a ir viendo la user interface. A ver, voy a hacer aquí refresh. Y ya tengo aquí unos errores. Y este error, ¿por qué está saliendo? Ah, es que nos faltó inyectar esta clase. Entonces voy acá a main. Y aquí tenemos que inyectar my user repository. Y voy a poner la implementación. Ahora sí puedo hacer un hot restart. Y regreso aquí a home screen. Y lo que vamos a hacer ahora es poner el botón de logout. Lo mismo que ya teníamos ahorita. Entonces tenemos nuestro botón de logout. Cuando le damos clic hacemos logout. Y vamos a ver si es cierto. Ok, aquí está. Ahora lo que es diferente es lo que vamos a poner en el body. Lo primero es, vamos a poner un OBX cuando la variable isLoading es verdadera. Vamos a mostrar un loading. Y esto lo podemos comprobar si me voy aquí a My User Controller. Si yo por defecto... Ok, cuando iniciamos el controlador se llama esta función y el valor de aquí es true y al final es falso. Pero si yo aquí no lo pongo en falso y lo que voy a hacer es hacer aquí un refresh porque falló. Bueno, no sé por qué falló. Ok, aquí está fallando porque necesito regresar un widget. Entonces, bueno, ahorita lo vamos a comprobar. Aquí lo voy a dejar así. Bueno, no, lo voy a poner como estaba antes. Vamos a regresar un widget que va a ser My User Section, que va a ser todo lo que vamos a poner aquí, que es la imagen, ¿cómo se llaman? Text fields para editar el texto y un botón. Entonces voy a crear un widget que se va a llamar My User Section. Lo voy a crear aquí abajo. Es una clase que se llama MyUserSection y es un statelet widget. Aquí vamos a poner un image picker para seleccionar una imagen más adelante. Luego vamos a buscar el controlador que inyectamos aquí arriba. Y necesito, aunque esta parte es interesante, esto de aquí puede mostrar diferentes imágenes. Si al principio no hay nada, vamos a mostrar un placeholder. Si seleccionamos una imagen, se va a mostrar la imagen seleccionada. Y si antes ya habíamos seleccionado una imagen y está guardada en internet o en Firebase, vamos a mostrar esa imagen. Entonces tenemos tres opciones. Voy a crear aquí una imagen, un OBX, que va a ser Image OBX. Y luego la imagen por defecto va a ser el intro 3, que sería esta imagen. Ustedes pueden seleccionar cualquier otra imagen. Yo ahorita nada más selecciono esta porque es la que tengo. Y después vamos a ver si seleccionamos una imagen localmente. Y para ver eso es el picket image debe ser desigual a null. Si es desigual a null, entonces esta imagen, widget lo vamos a cambiar y ahora va a ser image.file de la imagen que habíamos seleccionado y le vamos a poner el box fit fill. Pero si no hemos seleccionado ninguna imagen localmente y nuestro usuario ya tiene una imagen, recuerden esta es una URL. Si ya tiene una imagen, entonces vamos a mostrar la imagen de la URL y sería de esta forma con Cached Network Image. Aquí tenemos una URL
Y si se está cargando, pues mostramos un Circular Progress Indicator. Si hay error, mostramos el icono de error y ponemos aquí el fit en box fit fill. Y por último regresamos la imagen. Y recuerden, todo esto es nada más este Image OBX. Todavía no hemos regresado ningún widget. Ahora lo que voy a hacer es, voy a encerrar todo esto en un single scroll. Y luego voy a poner un container. Y le voy a poner un padding y una columna. Y luego en eh, los hijos, el primero va a ser este. Pero este se puede cliquear. Le podemos dar clic para cambiar la imagen. Entonces vamos a poner un gesture detector y en el on tap vamos a utilizar este picker que ya hemos creado para seleccionar una imagen. Y entonces vamos a decir seleccionar una imagen de la galería y aquí está nuestra imagen. Si la imagen es desigual a null, entonces buscamos el controller y le ponemos la imagen. Recuerden, nuestro controller ya habíamos creado esto para seleccionar la imagen. Y vamos a ver la user interface. Voy a hacer refresh. Todavía no se ve nada. Ahora, este gesture detector va a tener un child que es un centro, un clip oval, un sized box y va a tener un width y height de 150 y le vamos a poner la imagen, el image OBX. Y ahora si hago refresh y aquí podemos ver la imagen. Porque este image OBX lo creé acá. Bien, yo pude haber copiado todo este OBX y ponerlo aquí. Pero luego me iba a quedar el código muy indentado. Por eso mejor lo hice de esta forma. Ahora aquí ya podemos darle clic y seleccionar diferentes imágenes. Pero estas imágenes todavía no se están guardando en el servidor. Nada más la estamos poniendo aquí. Entonces vamos a continuar. Ahora lo que vamos a poner es un espacio. Voy a crear otro OBX y voy a buscar mi controlador de autenticación y voy a checar si he iniciado sesión. Si ya inicié sesión, voy a regresar un texto con el UID. De lo contrario, regreso un espacio que no tiene nada. Si yo ya estoy en el home screen, ya estoy 100% seguro que ya inicié sesión. Pero si le doy clic aquí en logout, voy a cerrar sesión y por unos segundos se va a ejecutar este código cuando la sesión ya está cerrada. Por eso aquí estoy asegurándome que este widget de aquí se regrese solamente cuando la sesión esté abierta. Si no pongo esto, aquí me va a marcar un error. La aplicación va a tener un nuller point exception. Ahora voy a poner los text fields. El primero es para el nombre. Entonces, de mi user controller le paso el name controller. Después voy a poner el del apellido o last name. Después voy a poner el de la edad. Después vamos a poner un espacio y vamos a poner este otro OBX. Y aquí vamos a ver si la variable isSaving es verdadera o falsa. Entonces voy a poner aquí un stack. Voy a poner dos children. El primero va a ser un botón, el botón de save.
Y lo que va a pasar es, si esta variable isSave es verdadera, entonces la acción de onPress no va a hacer nada. Pero si es falsa, entonces voy a tener la acción de guardar mi usuario. Y por último, si isSaving o se está guardando es verdadero, voy a mostrar un Circular Progress Indicator. Y con eso terminamos este, la User Interface. Ahora vamos a ver si funciona guardar el usuario. Voy a guardar este como A, que era el email que habíamos puesto. Luego aquí le voy a poner, bueno, aquí le voy a poner un nombre de una mujer, Alejandra. Y luego aquí le voy a poner XXXX y edad 25. Lo guardamos. Recuerden, se tarda porque le habíamos puesto un delay de 3 de 3 segundos. Voy a cerrar sesión. Ahora voy a iniciar sesión con email. Voy a seleccionar mi usuario. Y pueden ver que aquí hay un usuario vacío. Voy a poner mi nombre. Voy a poner mi apellido. Voy a poner edad. Le voy a poner que tengo 18. Y voy a seleccionar una imagen. Esta. Lo guardo. Ah, perdón, cerré sesión. Vamos a tener que hacerlo otra vez. Selecciono la imagen. Mi nombre. Apellido. Edad. Guardar. Y se tarda mucho. Ya está. Ok. Ahora voy a cerrar sesión. Y si inicio sesión otra vez con a@a.com, vamos a ver el nombre de la chica. Aquí me equivoqué. Tengo que iniciar sesión con email. Y muy bien, aquí está la chica, su imagen, su nombre, etcétera. Ahora puedo iniciar sesión con mi usuario, que es este email, y puedo ver mi información y mi imagen. Y ahora, si voy a Firebase, voy aquí a la consola. Vamos a ver Authentication. Ok, aquí tengo un usuario que es la chica que habíamos creado ahorita. También tengo mi email y creé 3 anónimos. Puedo ir a la base de datos y tengo 2 usuarios. El primero es Alejandra, last name XXX. Y aquí está la imagen que está en Firebase Storage, su ID y su edad. También tenemos el usuario de Yayo. Ahora podemos ir a Storage y aquí podemos ver que está la imagen guardada de la chica y de esta persona. Bueno, con esto ya terminamos este video tutorial. Vamos a ver otra vez la aplicación. Eh, bueno, es una aplicación muy sencilla y el código fuente lo pueden descargar en GitHub. El link está en la descripción del video. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden suscribirse y darle like al video. Bueno, bye bye.